Mis hermanos, en el sermón titulado Diseño, Gloria y Verdadera Adoración, me tomo un tiempo para recordar que hemos venido predicando, así como mencioné en la oración, Primera de Corintios, de manera expositiva, todos los capítulos. Bueno, vamos a concluirlos, si el Señor así lo permite, en algunos domingos. Pero el Señor nos ha llevado por un camino muy lindo, viendo toda la situación de Corinto de manera general. Así que quiero recordar eso también y recordarle también que puede ver y repasar los sermones en YouTube. Ahí están, también usted los puede repasar. En 1972, un avión Lockheed, creo que así se pronuncia, L-1011, iba acercándose a Miami para aterrizar. Todo parecía normal, excepto una pequeña luz indicadora del panel que no encendía correctamente. La tripulación, al ver que la luz del panel no encendía correctamente, se concentró tanto en ese pequeño detalle técnico que dejó de monitorear algo mucho más importante: la altitud del avión. Mientras discutían sobre este pequeño detalle, el avión descendió lentamente sin que nadie lo notara, hasta estrellarse, muriendo más de 100 personas. La investigación posterior al accidente llevó a reforzar uno de los principios más importantes de la aviación moderna. Los pilotos deben mantener conciencia constante de todos los instrumentos, de todos los procedimientos y de todos los protocolos, incluso mientras atienden problemas aparentemente menores. En otras palabras, el orden, los protocolos y la atención a los detalles establecidos no son formalidades inútiles. Protegen vidas. En la institución donde yo trabajo, tengo compañeros que se suben a torres de telecomunicaciones de 40 metros, tal vez más. Tal vez tienen que armar la torre o tienen que pintarla. Pero para poder hacer ese trabajo, ellos se tienen que poner un equipo de seguridad ocupacional. Creo que sí, salud, sí, del área de salud ocupacional, todos los implementos de seguridad. Entonces, cuando usted los ve que se van a subir a la torre, van con un montón de chunches y equipos y cuerdas guindando y el casco y el chaleco y un montón de cosas, y tal vez lo que van es a pintar. Cualquiera podría decir, ¿para qué se ponen todo ese chunchero si ustedes lo que van a ir es a pintar? Ese equipo no es algo inútil. Tiene una función específica, tiene un objetivo específico, y aunque no se trate en sí mismo el equipo en ayudar o colaborar a la pintura, el equipo puede llegar a proteger la vida del técnico que está haciendo ese trabajo ahí arriba. Hay cosas que en nuestro caminar de fe nosotros podríamos verlas y decir, ¿por qué esto así? ¿Para qué esto así? ¿Para qué se hace esto de esta manera? ¿Por qué esto se hace de esta otra forma? Cada cosa que hacemos tiene un objetivo, tiene un principio, tiene un motivo. Todo lo que podemos hacer. En este escenario que Pablo está planteando, probablemente algunos en Corinto pensaban, ¿por qué Pablo está hablando de estas cosas? ¿Por qué Pablo está hablando de conducta, de cubrirse la cabeza o de distinciones entre hombres y mujeres? ¿Por qué? Sin embargo, Pablo entendía algo realmente importante. Los detalles visibles en la adoración comunican realidades invisibles acerca de Dios. La forma en la que se ven las cosas comunica una verdad de Dios invisible. Pablo entendía eso. Cuando la iglesia comienza a considerar insignificante o poco importante el orden que Dios mismo ha establecido,
lentamente comienza a perder la sensibilidad hacia la gloria misma de Dios. Atul Gawande, nacido en 1965, un cirujano, escritor e investigador, en su tercer libro, que se titula El manifiesto de la lista de verificación, cómo hacer las cosas bien, publicado en 2009, se analiza la importancia de la organización y la planificación previa como listas de verificación completas, tanto en la medicina como en el mundo en general. Sin embargo, respecto a la ilustración inicial de la aviación, él plantea que la aviación moderna descubrió que muchos accidentes ocurrían no por ignorar grandes verdades, sino por descuidar pequeñas reglas que parecían insignificantes. Uno de los más grandes problemas que enfrenta la iglesia cristiana evangélica el día de hoy, y usted lo puede ver en las redes sociales, es la cantidad de desórdenes en sus reuniones. Desórdenes excesivos. Que cuando usted está predicando el evangelio a sus compañeros de trabajo, ellos dicen, es que en esa iglesia pasan estas y estas cosas. Y cuando le describen a usted las cosas que están sucediendo, usted comprende que son desórdenes que la Biblia no estipula. Ahora, esos desórdenes no empezaron así como se ven. Empiezan con pequeñitas cosas. Primero se afloja por aquí un poquito, luego se afloja por aquí otro poquito, y cuando nos damos cuenta tenemos un desorden. Y así es, y hago un paréntesis, en la vida del cristiano. El cristiano está caminando en rectitud, fiel al Señor, pero abre una pequeña puerta, ve algo que no tenía que ver, habla algo que no tenía que hablar, y eso poco a poco va minando su vida hasta que llega el momento en que cae. Hay que prestarle atención a los pequeños detalles y velar para que esos detalles no vayan minando algo que Dios mismo ha construido en nuestras vidas, cierro paréntesis, pero también en la vida de comunidad, de iglesia. Esos detalles son importantes, aunque existan elementos que para muchos puedan ser insignificantes y se puedan pasar por alto. Esos elementos poco a poco minan la vida de la iglesia hasta que llegan a distorsionar todo lo que Dios desea que su pueblo refleje en la adoración comunitaria o corporativa. Corinto estaba experimentando este problema. En la época de la Reforma Protestante, Juan Calvino planteó algo muy interesante respecto a esto, a esta idea. Planteaba que una de las maneras más rápidas de destruir el testimonio de una congregación no era necesariamente, escuche esto bien, negar doctrinas fundamentales, sino perder el orden, la reverencia y las distinciones que Dios estableció para su pueblo. Corinto, como hemos venido viendo, tenía un desorden, un caos en la iglesia. Tenía mucho desastre, que no empezó el desastre a sí mismo, así nomás como se puede ver, empezó con pequeñas cosas. Y aquí es donde tenemos que recordar que Corinto era un puerto con diferentes culturas. Un montón de gente llegaba a visitar ese lugar por lo comercial que era, el tipo de entretenimiento que había. Había mucho movimiento mercantil, mucho paganismo y excesivo, libertinaje. Mucho libertinaje como la sociedad de hoy, que vive, que todo le vale, que todo le resbala. Así era Corinto, desenfrenada, no había moral, era un desastre. El primer problema que vimos en Corinto, ¿cuál fue? Voy a repasar rápido. La división en medio de la iglesia, se estaban formando bandos en medio de la iglesia. División. Había jactancia, somos muy espirituales nosotros.
pero tenían una inmoralidad de incesto dentro de la misma congregación y la estaban pasando por alto, pero se jactaban. Era un problema enorme lo que ellos tenían. Existía inmoralidad a su alrededor, pero también dentro. Llevaban los problemas, un hermano tenía un problema con otro hermano y se iban a los tribunales seculares que en la cultura griega eran parte como de un entretenimiento donde todo el mundo llegaba a ver cómo dos cristianos de la misma congregación se estaban peleando y haciendo un circo entre ellos para que toda la misma sociedad se burlara de la fe cristiana. Bueno, o eso provocaban la actitud de los corintios, aunque ellos seguro solo querían resolver sus problemas. Pablo les dice, el cuerpo físico no es de ustedes, es del Señor. Así que huyan de la fornicación. Nada de fornicaciones por todo el libertinaje sexual que había en la cultura griega y en Corintio. Luego se hacen consultas sobre el matrimonio y la soltería. Había, al parecer, un deseo de censurar la sexualidad hasta en el matrimonio. Dios guarde, hermanos. Señor, reprenda al diablo. Luego habla de lo sacrificado a los ídolos y la ética cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tengo derecho a hacer esto, pero no lo voy a hacer para que otros se salven, para guardar el testimonio, la ética cristiana que estuvimos viendo en los sermones anteriores. Sin embargo, ahora Pablo continúa abordando una situación distinta, que involucra la adoración corporativa y el rol del hombre y la mujer en medio de esa adoración. Esto junto a otros elementos culturales y también de ética cristiana, según lo que él mismo viene hablando. Dice la palabra en el verso 2, vamos al texto, en el verso 2. Los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, que es tradiciones se traduce como enseñanzas, tal como yo se las entregué. Vamos a ver, había división, había jactancia, había inmoralidad sexual, había incesto en la iglesia, hermanos, había un desorden. Y vean lo que Pablo está planteando. Los alabo porque han guardado las tradiciones, porque se acuerdan de mí. A pesar de la cantidad de problemas, algo que debemos comprender como creyentes, es que en nuestra lucha constante contra el pecado, mis hermanos, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios, amados por Él como iglesia. Esa es una realidad que vemos desde el capítulo 1, cuando les dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está reconociendo cómo Dios los ve a ellos a pesar de las situaciones que están enfrentando. ¿Qué quiere decir esto? Que sea cual sea la situación que enfrentemos como pueblo de Dios, eso no va a condicionar la manera en la que Dios nos ve como sus hijos, como su pueblo y como su iglesia. Pero eso tampoco significa, como Dios me ve de esa forma, que yo sigo viviendo como yo quiero, haciendo lo que yo quiero. No, porque justamente el propósito de la carta es que puedan ordenarse, es que puedan colocar sus vidas en armonía a la voluntad de Dios, como iglesia, como pueblo y de manera individual. Pablo continúa en el verso 3 planteando un argumento muy importante. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Nos lleva a nuestro primer punto. El diseño de Dios es relevante para la vida de iglesia. No solo para el matrimonio, para la vida de iglesia. Entendiendo
que solo existen dos géneros, que entendemos que en nuestra sociedad posmoderna, donde no hay una verdad absoluta para el posmodernismo, sino una verdad relativa, relevante para cada individuo, en una sociedad que ha sido consumida por un, entre comillas, progresismo. Nosotros entendemos, no solo a la luz de la ciencia, de la biología y de la creación, que Dios hizo dos géneros, hombres y mujeres. Ahora, la comunidad de fe está compuesta de hombres y mujeres. Somos nosotros, el pueblo de Dios, los seres creados por Dios, que debemos reflejar su carácter, su imagen, su gloria en medio de un mundo caído. No creemos nosotros que el género sea una construcción social. Eso es un pensamiento pagano. Creemos, que según la creación, Dios nos hizo varón y hembra. Pablo comienza esta idea enseñando acerca de la relación de Cristo con el hombre, del hombre con la mujer y Cristo con Dios. Cristo es cabeza de cada hombre, el hombre es cabeza de una mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Cómo podemos apreciar esta diferenciación entre géneros? El que el hombre sea la cabeza de la mujer no significa que el hombre es superior a ella. No significa eso. Porque de ser así, tendríamos que afirmar que Dios es superior a Cristo y ellos en esencia son uno. Sin embargo, en su encarnación, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Dios le ha otorgado desde la creación al hombre un rol de liderazgo que cuida, que guía, que protege, que direcciona, que ama sacrificialmente, voluntariamente e incondicionalmente con una autoridad que Dios le ha otorgado. Al hombre le corresponde desde la creación en el huerto cuidar, direccionar, guiar, proteger. Es un rol que le tocó al hombre en el huerto. Eso no hace que esa sujeción de la mujer le afecte a ella en su dignidad, en lo más mínimo. Voy a tratar de irlo ilustrando poco a poco. Mi hijo mayor juega baloncesto, ustedes saben. Y en el partido, no todos los jugadores encestan. Pero para la gente que está en las graderías, el que encesta, ese es el que se ve, el que está encestando. Y de alguna manera se desvirtúa, cuando hay ignorancia del deporte, el trabajo que están realizando los demás jugadores. Porque si los demás jugadores no realizan el trabajo, este que encesta no puede encestar. Todos los jugadores son igual de importantes y si gana el equipo, ganaron todos. Uno encesta, pero otro está haciendo bloqueos, otro puede estar de distribuidor, otro puede estar robando el balón atrás para pasarlo al frente para que el otro enceste. Entonces, hablando con los entrenadores, porque como yo no entiendo mucho, o sea, mi conocimiento acerca de los deportes colectivos es muy poco, yo hago muchas preguntas a los entrenadores. Y ellos me dicen, David, ¿qué es don David? Don David me dice, don David, esto es un juego de roles, donde cada uno tiene funciones específicas. Pero la función de todos es importante en el lugar en el que le corresponde. Habrán unos que están cerca del aro y otros que estarán más lejos. Pero es una función de roles. En cuanto a estos roles, sobre el hombre recae una responsabilidad. Escúcheme bien, hermanos casados. Hay una responsabilidad. Porque uno de mis hijos presentaba defensa en el colegio. Y le dijeron, es que la Biblia es machista. Porque le da el liderazgo al hombre. Porque se ve el liderazgo, escúcheme bien, como lo ve el mundo. Pero nuestro líder
máximo es Cristo, ¿cierto? Y Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo vine a dar la vida por muchos. El que quiera ser el primero, sirva a los demás. El liderazgo en el mundo no se ve así. El liderazgo en el mundo se ve como el más importante, el más relevante, el más necesario, el que manda, el que controla los grupos. Así es como se ve en el mundo. Pero cuando vemos el liderazgo de Cristo es completamente contracultural. Es entregar mi vida en sacrificio. Un ejemplo, en mi matrimonio por mi esposa. Yo en el momento en el que me caso, yo me caso para servir a mi esposa. Ese es el liderazgo que se nos está entregando. Cuidarla, protegerla, guiarla y amarla sacrificialmente. Ayer le decía a Nelson, en el momento en el que usted le dijo sí a Maureen, le dijo que no a todas las demás mujeres del mundo. Sus lealtades ahora le pertenecen a ella. Entonces el liderazgo que recae sobre el hombre no es como el que el mundo muestra. Es un liderazgo sacrificial, en amor, entregado, donde el hombre que está casado ya no dice como decía soltero, bueno, voy a salir el viernes. No, ya no, que tiene una esposa. Ya no se trata de lo que él quiere solamente y ya. Se trata de que ahora, dice, ya no son dos, sino que son uno. Y lo mismo con la esposa, pero ya vamos a entrar por ahí. En el huerto, la mujer pecó primero. Ella fue la que llegó y la que entabló la conversación con la serpiente. Ella tomó el fruto y lo probó y se lo dio al pasivo, dormido, que estaba ahí con la baba caída a la par de su esposo. Ella se lo dio. Pero cuando Dios vino a responsabilizar a alguien, ¿a quién responsabilizó? Al hombre. En Romanos dice, ¿por quién entró el pecado al hombre? Digo, al mundo. Por un hombre. Por un hombre entró el pecado. Hay una responsabilidad sobre nosotros. Que si en nuestro hogar o nuestro matrimonio las cosas no están caminando bien, hombres, nosotros somos los responsables. Y debemos revisar nuestro liderazgo en el hogar. Eso es parte de nuestro rol. Un modelo, una dirección y una guía. Hermanos, esto es completamente contracultural. El mundo está enseñando completamente lo contrario. Los hombres hoy cada vez más se parecen a las mujeres y las mujeres se parecen cada vez más a los hombres. El hombre está perdiendo su masculinidad y la mujer está tomando un rol que no le corresponde. Por eso, ansiedades, depresiones, enfermedades, sobrecargas, porque está tomando un rol que no le corresponde. Contésteme ahí, por favor. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 22, no lo busque, yo se lo leo. Aquí lo proyectamos. Las mujeres estén sometidas, esto está fuerte, hermanos, la palabra de Dios, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Pero vea lo que dice después. Maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, para habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera inmaculada. Entonces, ¿a qué tipo de hombre debe sujetarse una mujer? A un hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia. En aquellos tiempos, el que iba a la cruz como ciudadano perdía todos sus derechos como ciudadano por estar en la cruz.
Cuando nosotros nos casamos, perdemos, hombres, nuestros derechos para ahora servir a nuestra esposa, para amarla sacrificialmente, voluntariamente e incondicionalmente. Y entonces, ¿cómo una mujer no se va a sujetar a un hombre que vive de esa forma? Que está sirviéndole todo el tiempo, que está velando por los intereses de ella, que la cuida, que la chinea, que la abraza, que la complace, que la atiende. Una mujer servida de esta forma, a la luz del Evangelio, va a someterse al liderazgo, a la guianza, al cuidado que le da su esposo. Estoy desarrollando los roles poco a poco. Uno de los más grandes problemas en algún sector de la iglesia es que se considera este principio únicamente importante para el matrimonio, pero no es así. Es importante también para la comunidad de fe. Vemos a través de las enseñanzas paulinas, apreciamos que estos roles se mantienen en la vida de la iglesia, incluyendo su adoración. Hermanos, Satanás ha hecho todo lo posible para quebrantar estos roles en el núcleo del matrimonio, afectando así la sociedad. Pero, ¿qué nos hace pensar que no lo ha hecho así dentro de la iglesia? Por supuesto que lo ha hecho dentro de la iglesia. La enseñanza paulina no pretende justificar una dominación abusiva, aunque Pablo enfatiza que el hombre es cabeza de la mujer, simultáneamente rechaza cualquier interpretación que permita el abuso, recordando a sus lectores que en el Señor ambos dependen el uno del otro. La dignidad del hombre y de la mujer está intacta según la visión de Pablo. Tanto hombres como mujeres son creados a imagen de Dios, y aunque la esposa se sujeta a su esposo y el esposo lleva el liderazgo, ella tiene la misma dignidad que él. La vida de iglesia debe reflejar estos principios. La comunidad de fe como pueblo de Dios debe buscar reflejar el diseño original que se perdió en el huerto. Ahora, si en la comunidad de fe, quiero que pongan mucha atención, ambos géneros tienen las mismas responsabilidades y tareas, ¿cómo reflejamos esto? ¿Cómo reflejamos la relación de Dios con Cristo, de Cristo con el hombre y el hombre con la mujer, como comunidad de fe? Si todos tenemos las mismas tareas y las mismas responsabilidades, ¿cómo podríamos reflejar esa gloria invisible de Dios por medio de elementos visibles? Son preguntas que debemos hacernos, porque esta no es la única opción en la que Pablo cita la creación para aclarar los roles. Esta no es la única ocasión. Pablo en otras ocasiones cita el argumento de la creación, el argumento creacionista, para dar una responsabilidad al hombre y una a la mujer. Verso 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Quién lo está diciendo esto? ¿El pastor David o la Biblia? La Escritura está diciendo, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Eso es importante. Hay una mala interpretación de todo esto que acabamos de leer en una época pasada de la iglesia legalista, donde se veía
No vamos aquí a repartir velos ni nada de eso. Ya voy a explicar todo lo que esto significa. En un tiempo de la iglesia, hermanos que son viejos en la fe pueden dar testimonio de esto. Tal vez Uriel, Mayra. Antes era pecado que una mujer se cortara el pelo. Se veía mal que una mujer se cortara el pelo. Por textos mal interpretados, como este. Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Aplicando visiblemente el diseño original, visiblemente, la iglesia refleja la gloria de Dios. Primero, el diseño es relevante para la iglesia, en la vida de comunidad, en la vida de matrimonio. Y en este segundo punto, aplicando visiblemente el diseño original, la iglesia refleja la gloria de Dios. Ahora, apreciemos el accionar de ambos géneros en este texto. Ambos oraban y ambos profetizaban en medio de la reunión. Este ejercicio de profetizar es lo mismo que predicar. Si fuese así, tenemos una situación con el capítulo 14, verso 34. Las mujeres, dice Pablo, guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Verso 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es el mandamiento del Señor. Ahora, vamos poco a poco. Pablo no se está contradiciendo, indicando que la mujer en la iglesia tiene que guardar un silencio absoluto y que ella no puede hablar. Porque si fuese así, una gran contradicción, ya le estoy agarrando el toque, sería una gran contradicción, porque está diciendo anteriormente que ellas profetizaban. Y aquí está diciendo que guarden silencio. ¿A qué se debe tal contexto? Si la profecía hubiese sido la predicación magistral, expositiva, ¿por qué les diría que guarden silencio? Si fuera la predicación. Si fuera un silencio absoluto, ¿por qué profetizaban? ¿Estoy explicándome bien? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿O lo repito? ¿Está claro? Si no soy capaz, por favor hágame señas, porque esto es importante. Ok, otra vez, voy de nuevo. Pablo no se está contradiciendo al decir que guarden silencio, porque ellas profetizaban. Pero si estuvieran predicando de manera expositiva, ¿por qué aquí les dice que guarden silencio? Todo esto tiene una explicación, pero quiero que ustedes lo piensen. Según el rol de guianza y dirección, le correspondía a los hombres, según los versos anteriores en el capítulo 34, juzgar las profecías que se decían. Los hombres tenían que verificar, según ese mismo capítulo 14, que las profecías que se estaban diciendo estuvieran apegadas a la verdad de Dios. Entonces, cuando se llevaba el ejercicio de evaluación y revisión de las profecías, las mujeres empezaron a interrumpir ese ejercicio. Y les dijeron, vean hermanas, si ustedes quieren, ustedes está bien, están profetizando aquí, pero a la hora que hacemos las evaluaciones, hermanas, necesitamos que ustedes pregunten en sus casas a sus esposos para que aprendan los temas que tenemos que nosotros evaluar en ese sentido. ¿Por qué? No porque es un capricho de Pablo. No porque es un capricho de él, es porque es el diseño de Dios desde el huerto. El hombre guía, el hombre direcciona, el hombre enseña. El hombre está ahí para ello. Y la mujer, ¿qué dice? Bueno, ahorita voy a llegar a eso. Es ayuda para él, pero ahorita voy a llegar a eso. El hombre tiene un rol de guianza, de dirección. Entonces, no podemos decir que era una predicación expositiva. Tampoco podemos decir que es guarden silencio y no hablen. Porque escúcheme esto y voy a demarcarlo bien.
Dios nos dio una ayuda adecuada. Y si hay algo insensato, escúcheme bien, hermano varón. Si hay algo insensato que usted puede hacer es dejar de escuchar a su esposa. Porque no se trata de ella. Dios la dio para que nos ayude. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a ser torpes. ¿Por qué me asientan así con la cabeza, hermanas? Y necesitamos una ayuda adecuada. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa. Vean, vamos a ver, es que esto es importante. No es el hombre sabio el que edifica la casa. Es la mujer sabia la que edifica la casa. Y la insensata la destruye con sus manos. Ahora, el que edifica la casa no es que la edificación completa recae sobre ella, sino que es parte de esa edificación en sabiduría. La mujer prudente, dice la Biblia, la da Dios. Si yo tengo una mujer prudente, sabia, Dios me la dio. Es un regalo de Dios. Entonces, el hombre debe ejercer el liderazgo de guiar, de cuidar, de proteger, de abrazar, pero la mujer tiene que ser sabia, tiene que ser casta, tiene que ser prudente en su ayuda para con su esposo. Porque el esposo en el caminar probablemente pueda irse así torciendo y la esposa lo va a jalar. Como le pasó ayer a Nelson. Iba torcido así en el camino, que venían así al altar. Y Maureen le dijo, hágase para acá. Algo así sucede. No, y esto es real en nuestros matrimonios. Ahora, hay diferencias entre las profecías y la predicación. En un rol de autoridad y de dirección, corresponde al hombre la guianza, la instrucción magistral de manera autoritativa, entendiendo que la autoridad no nace en el hombre, nace en la palabra de Dios, pero le corresponde a él, según el diseño del huerto, guiar, proteger y cuidar. Entonces, si eso sucede en el matrimonio, donde el hombre tiene esta labor importante, ¿cómo funciona esto en la iglesia? ¿Cómo funciona? Cuando nosotros predicamos expositivamente la palabra de Dios, los predicadores estamos dando dirección, estamos dando guianza, estamos dándole norte con la autoridad de las Escrituras a la iglesia, según el diseño del huerto, según el diseño de cuidado, según el diseño de guianza. Esa tarea en medio de la comunidad de fe corresponde a los hombres. Es por esto que en 1 Timoteo, no lo busque, yo se lo leo, capítulo 2, verso 12, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La labor de la predicación expositiva en la iglesia recae sobre el hombre, porque es el que guía, cuida, protege, orienta con autoridad que Dios le ha dado según el diseño. Esto no es un capricho de un pastor, esto no es un capricho de una iglesia, esto es el diseño que Dios ha planteado para su iglesia, que refleja las verdades invisibles de Dios en elementos visibles. Ahora, cuando dice que permanezca callada, no se le olvide, mujer, y no vea solo esta parte del diamante. Recuerde que las mujeres profetizaban. Ya voy a hablar sobre eso también. Entonces no es que tenían que guardar silencio absoluto. No. No es eso. No es eso. No es eso lo que Pablo está transmitiendo, sino que en el ejercicio de guianza, de autoridad, inclusive según el capítulo 14 de Corintios, de evaluación de las profecías, corresponde a los hombres. En Corinto
Al parecer en las reuniones congregacionales, de alguna manera todos tenían cierta participación en diferentes momentos, incluyendo a las mujeres. Ahora, ¿cómo entendemos la profecía? Bueno, quiero compartirles la postura de Wayne Grudem, que entiende la profecía de la siguiente manera. Pastor, ¿y por qué Wayne Grudem? Porque es la postura con la que yo me identifico. Wayne Grudem entiende la profecía, y ahorita vamos a ir hablando sobre eso también. Él habla de que la profecía es una impresión, una convicción, un pensamiento traído por el Espíritu Santo, una exhortación espontánea, un ánimo espontáneo, una consolación espontánea, una dirección espontánea o una aplicación específica que Dios trae para edificar a alguien. Es un mover de Dios que, creo yo, se puede dar dentro de la iglesia el día de hoy. Sin embargo, no tiene una autoridad, escuche esto bien, igual a la Escritura. No es revelación infalible y no añade doctrinas nuevas. Es por esto que todo lo que pueda llegar a decirse debe ser evaluado por los ancianos de la iglesia. ¿Estoy siendo capaz de explicarme hasta este punto? Algunos, según las posiciones doctrinales, y aquí algunos hermanos se van a identificar con esto, y yo sé, hermanos, yo los sigo amando aunque ustedes sean cesacionistas. Algunos creen que estos dones, este mover del Espíritu Santo, es más, creen que algunos dones milagrosos fue algo temporal en la época de Corinto. Ellos creen esto, considerando que el canon no existía completo, ya que se estaba llevando a cabo el establecimiento de la iglesia en un contexto apostólico fundacional. Eso considera la postura del cesacionismo. Esos dones cesaron, fueron para esa época, pero bueno, hay un pastor muy conocido por ustedes que lo han escuchado por todos lados. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él, y en algún momento él dijo, bueno, nosotros somos cesacionistas, pero Dios no. Al final se atribuye a Dios una soberanía en su accionar y en su mover en medio del pueblo. Sin embargo, aunque hay algunos hermanos en esas líneas, otros como yo, creemos que hoy este mover puede llevarse a cabo como parte del accionar soberano de Dios en medio de la iglesia. Esa postura es continuismo. Continúa en algún sentido el mover de Dios, inclusive con dones o con hechos milagrosos en medio de la iglesia. Que sí, que no hay profetas ahora como en el Antiguo Testamento. No, hermanos, no hay. Ya eso no existe, no hay profetas, pero hay un mover de Dios que se puede dar con un ejercicio de profecía en medio de nosotros. Algunos pastores comparten este punto conmigo en relación a la predicación. Cuando estamos predicando la palabra de Dios de manera expositiva, ahí hay un mover profético de Dios. Cosas que no vienen en nuestro bosquejo, pero que Dios pone en nuestro corazón y las decimos acá. Usted no se da cuenta porque no ve el bosquejo, pero son cosas que Dios está poniendo para hablar a su iglesia en medio de la predicación. Si usted algún día me pide un bosquejo, se va a dar cuenta. También hay otras situaciones, y voy a ponerme yo de ejemplo. Estaba en mi oficina, trabajando en la oficina, pensando en un montón de cosas, en realidad nada de la iglesia. Y de un momento a otro Dios pone en mi corazón a una persona. Y Dios me inquieta, me da una impresión o un deseo de decirle algo a esa persona. Yo contacto a esa persona, salgo un momento de la oficina, hago una llamada, contacto y logro comprobar que de verdad Dios quería comunicar algo a esa persona. Yo creo que eso se puede mover en medio de la iglesia.
No esas profecías de que el Señor te va a levantar y va a abrir camino y te va... No, eso no es. No, no son esas profecías. No es eso. Cada una de las cosas que podamos decir, producto de una impresión que Dios nos ha dado, debe llevar a esa persona que recibe la palabra a ver a Cristo. No a ver el mundo, no a ver una casa, no a ver un carro, no a ver la plata. No, es a ver a Cristo. Así es como podríamos nosotros revisar que una palabra viene de Dios. Porque nos lleva a ver a Cristo. Ahora, volvamos nuevamente a los roles. El motivo por el que el hombre conlleva esa responsabilidad no es porque él lo escogió, no es porque el hombre dijo, yo quiero llevar el liderazgo, no, es porque Dios se lo dio. ¿Y por qué Dios se lo dio? Porque Dios lo hizo a él primero. Es porque lo hizo primero. Y con amor el hombre debe guiar a la mujer, mientras que ella es la ayuda ideal dada por Dios para llevar a cabo su rol. Y esto se aplica en medio de la iglesia también. Si hay algo, hermanos, terrible que podríamos llegar a hacer como comunidad de fe, es anular el rol de la mujer o interpretar equivocadamente este texto y no permitir que ella pueda expresar lo que Dios también ha puesto en su corazón. ¿Cómo podría llevarse? Y voy a poner un ejemplo que usted ha visto con sus propios ojos. Hermanas que están aquí entonando un canto, leen un texto y reflexionan ese texto. Nos exhortan, nos animan, nos edifican con lo que están compartiendo después de leer el texto y lo reflexionan. Eso Dios lo ha puesto en ellas, eso está en ellas como de parte de Dios para la iglesia y nos bendice a todos nosotros. En ese ejercicio, en los grupos pequeños, en todas las demás reuniones, el peor error que podemos cometer, hermanos, de manera insensata, es silenciar a la mujer de manera absoluta. Eso no es, ni va en armonía a la voluntad de Dios. No va. Porque el Señor dijo en el huerto, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Mis hermanos, en el momento en el que un matrimonio o en la misma comunidad de fe decimos, bueno, el hombre es el que echa esto para adelante, yo echo esto para adelante en el matrimonio y lo que diga mi esposa a mí no me importa. Ese hombre lleva un solo destino y ese destino es la ruina en su matrimonio y en su familia. No debemos nosotros malinterpretar los roles que Dios ha diseñado, donde ambos tienen la misma dignidad, pero funciones distintas. Él guía, Él cuida, Él protege, Él enseña, ella se sujeta, ama, es fiel, sirve, exhorta, enseña, anima, consuela en ese ejercicio del matrimonio. Pero nosotros como comunidad de fe debemos reflejar visiblemente lo que es invisible en el orden de Dios desde el huerto. Hermanos, yo sé que no lo tengo que decir, pero esto es totalmente contracultural. Porque el mundo, Satanás, está enseñando totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y cuando uno escucha a mujeres grandes, yo he escuchado a mujeres grandes decir, es que los hombres ya no quieren ser hombres. No quieren. Hermanos, porque ser hombre conlleva responsabilidad. Lleva diligencia, lleva entrega. Y hay mujeres grandes que no encuentran una pareja, porque los hombres están amoldados a este sistema de hoy, donde son suavecitos. Entonces, aquí hay muchachos jóvenes, están mis hijos también. Debemos enseñarles a ellos a ser hombres fuertes, de carácter con convicción. No que maltratan a la mujer. No, porque eso es un cobarde. No que maltrata a la mujer, no que la subyuga, no que la calla, no. Un hombre que ama, un hombre que sirve, un hombre que cuida, un hombre que provee, un hombre que protege. Ese es el hombre bíblico. No un hombre que apachurra a su mujer, no, así no es.
es un hombre que sirve y que ama a su esposa. Y la mujer debe ser una mujer leal a él como él debe serlo a ella. Ella debe ser una ayuda para él, que lo exhorta, que lo anima, que lo alienta. Vean, mis hermanos, muchas, para no decir que todas, pero muchas de las mejores cosas que yo he logrado en mi vida, por la gracia de Dios primeramente, pero han sido por el amor de mi esposa, cuando me ha animado. Cuando yo le he dicho, amor, ya, esto yo lo voy a dejar botado. Y ella me dice, no, siga, avance, pelee, hágalo. Y ella me impulsa, ella me anima a hacerlo, ella me ayuda en eso. Me colabora para que yo siga adelante. Y también me ha dicho, David, esto lo estás haciendo mal. Esto no tienes que hacerlo así, lo estás haciendo mal. O cuando mi esposa me dice, esta frase, hermanos, es una frase que ya me pone así. Mi esposa me dice, David, tenemos que hablar algo. Algo hice mal. Y también, y voy a decir esto, es muy delicado, pero yo creo que todos los pastores lo hemos vivido en algún momento. Yo sé lo que es predicar algo, enseñar en un grupo pequeño, enseñar a mis hijos, y que después, por allá, días después, tengo alguna conducta contraria a eso, y mi esposa me dice, David, eso no fue lo que usted enseñó aquel día. Eso no fue lo que usted predicó. Pero hay hombres, escúcheme bien, que piensan que porque tienen un rol de liderazgo, de guía y de cuidado, jamás las mujeres o la esposa le puede decir una cosa como, no, así no es. La ayuda que Dios puso, la puso para que también nos exhorte a nosotros. Y también en medio de la comunidad de fe, aunque no van a tener la guianza, la enseñanza magistral de manera expositiva en la reunión pública, la voz de ellas siempre, y lo saben las diaconisas también, siempre será importante. Siempre su voz será importante. Así que son roles, son tareas distintas. Yo creo que el hombre cuida el hogar, lo guía, lo protege, pero la que le da la ternura, el amor y la fuerza, la energía a ese hogar es la esposa. Y si el hombre le está dando los colores, la energía, lo lindo, de lo tierno del hogar, yo digo, algo está como raro ahí. El hombre guía, protege, cuida, enseña. La mujer le da ternura, amor, sostenimiento, fuerza, vitalidad. Igual la iglesia. Hermanos, vean a las mujeres servir. Y lo voy a decir también, hermanos varones, ustedes deben de ver el empeño de las mujeres para servir. Y lo vimos ayer, desde hace varios días, cómo las mujeres trabajaron para que lo que se hizo ayer aquí se hiciera. Yo dudo mucho, muchísimo, demasiado, que los hombres puedan hacer esa tarea. Y es más, he visto a los hombres hacer muchas de las tareas organizativas y le he dicho a mi esposa, ¿cómo hace falta una mujer aquí? Porque son organizativas, estructuradas, mueven fichas, acomodan rápidamente. El hombre se traba, se tropieza, mientras pone una cosa aquí se le cayó la otra. Y ahora, no estoy diciendo que el hombre es torpe de manera general. No. Hay hombres muy hábiles con sus manos para organizar, para hacer. También eso, los hombres son hábiles también. Pero hay un detalle que la mujer tiene a la hora de hacer con amor las cosas, que el hombre no lo va a tener. No piense usted, hermano varón, que le estoy diciendo que usted es torpe, que usted... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un detalle, que no está en usted, que está en la mujer, que le da ternura a las cosas. Ahora, ¿qué pasa con el velo y las cabezas cubiertas? O las cabezas cubiertas. ¿Va a repartir aquí el pastor velos a todo mundo, a las mujeres? ¿Y qué pasa? Ahí debemos irnos a la historia. Y debemos irnos a los diccionarios y a los libros de historia. El diccionario bíblico conciso Holman habla sobre cubrirse la cabeza. Y dice, la costumbre judía
era que todas las mujeres muestren modestia y virtud cubriendo su cabeza con un velo cuando estaban fuera de su casa. Era impensable mostrarse en un culto de adoración sin un velo. Algunas de las mujeres cristianas corintias tal vez entendían que el énfasis de Pablo sobre la libertad cristiana significaba que ya no tenían que observar ninguna de las costumbres judías, incluyendo el uso del velo. Los resultados de dicho cambio de estilo de vestimenta habían desbaratado los cultos de adoración y el testimonio cristiano en Corinto. Esto llevó a que Pablo declarara que la mujer debía cubrirse la cabeza durante el culto. Al mismo tiempo, él animó a los hombres a que siguieran la costumbre judía de adorar con la cabeza descubierta. El principio aquí, mis hermanos, es que los cristianos deben ser sensibles a las culturas en que viven en vez de despreciar innecesariamente las costumbres locales, a menos que haya alguna razón moral para hacerlo. Quiero ilustrar esto con una acción concreta. Hace algunos años, hermanos de la Carpa fueron a Haití. Y en Haití, a pesar de la pobreza extrema, a pesar del calor, hermanos, yo estuve en Dominicana y ese calor no es de Dios. Es un calor, hermanos, uno se derrite, hermanos, una cosa muy fuerte. Y en Haití, ellos van a sus cultos con saco y corbata, así todos elegantes. Entonces yo veo la foto de los hermanos de la Carpa que fueron a Haití y veo al pastor William con corbata y con saco. ¿Qué es eso? William nunca usa saco y Héctor con saco y todo. Héctor con saco, imagínese usted. Héctor ahí con saco. Y entonces yo le pregunté a Héctor, ¿por qué fue que ustedes se pusieron esas prendas? Dice, bueno, no era una obligación para nosotros hacerlo, pero como ellos lo hacen, nosotros preferimos. ¿Por qué? Porque es ser sensible a la cultura. Entonces, Pablo les está diciendo, vean, ustedes tienen aquí un montón de judíos, con un montón de tradiciones judías. Si ustedes agarran lo que vengo enseñando de la libertad cristiana y tiran todo para arriba, van a afectar el testimonio de un montón de gente. Entonces, para que la ética cristiana no se infrinja, porque no es un asunto de pecado, sino de ética cristiana, ustedes mantengan el velo y mantengan esto de esta forma. Pero junto a eso se suscita otra situación en Corinto. En la Grecia de ese tiempo, solo las mujeres, en la Grecia, no en la iglesia, en la cultura griega, en la Grecia, o dentro de la cultura griega, pues, los que estaban ahí como judíos, solo las mujeres de conducta inmoral se mostraban con la cabeza descubierta. Entonces, tratemos de imaginar esto. Tratemos de imaginar en el contexto donde un montón de judíos entran al cristianismo y Pablo les dice, somos libres en Cristo con la ética cristiana, y entonces las mujeres se quitan el velo, pero resulta que según toda la cultura griega, las mujeres que andaban así, sin el velo, eran inmorales. Entonces Pablo le dice, no, o sea, vean, si las acusa esto, cúbranse. ¿Qué es lo que plantea ahí? Es un tema de ética cristiana. No es un tema de pecado, no es un tema de que ahora ustedes tienen que venir con un burka, ¿no? No es eso. Es un tema de contexto específico que se estaba dando en Corinto. Pero por otro lado, Pablo plantea o enfatiza que las creyentes no podían ignorar esta convención social sin dañar su testimonio. Entonces, en el momento en el que se convertían, si soltaban sus velos, afectaban el testimonio de aquellos que están afuera también. Y Pablo en la ética cristiana, ¿qué es lo que él dijo? Yo voy a negarme a mi salario para que muchos se salven. Principio de la ética. Yo me niego a algo que tengo derecho. Si lo tomo no es pecado, es correcto. Pero me voy a negar a eso para que muchos se salven. Entonces, lo que Pablo está buscando con el modelo de él es que las mujeres que se están quitando el velo se lo pongan para que muchos más se salven. Por otro lado, Kingsmaker señala lo siguiente.
Tanto en su tierra natal como en sus colonias, los romanos se cubrían la cabeza durante los devocionales privados o públicos. Al ofrecer sacrificios, al orar o profetizar, extendían toga sobre sus cabezas. De manera que cuando Pablo les recuerda a los cristianos varones que deben orar y profetizar con la cabeza descubierta, la recomendación encaja en el contexto de huir de la idolatría. En los cultos paganos, en ese sector de Corinto y en Grecia, los hombres se cubrían la cabeza para llegar a los templos paganos. Y las mujeres, porque se acuerdan que la mujer se le hacía un culto, había mucho libertinaje sexual, ella se exponía, las mujeres estaban en prostitución, entonces los hombres ocultos y las mujeres descubiertas. Eso es algo que también Pablo considera bajo la ética cristiana, donde todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, verso 10, por tanto la mujer debe tener símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ay Dios, se puso más complicado. Ahora, ¿qué tienen que ver los ángeles en todo esto? Este versículo ha llevado a muchísimas conjeturas. No hay nada certero y específico, pero quiero leerles una de ellas. Según A.T. Robertson, los ángeles son testigos del diseño de Dios desde la creación y a su vez son testigos hoy de cómo la iglesia refleja ese orden, contemplando el hecho de que probablemente quedarían desagradablemente impresionados ante la conducta de las mujeres que no muestran sumisión según el diseño, por cuanto ellos mismos velan sus rostros delante de Jehová como señal de sumisión, según Isaías capítulo 6, verso 2. Es una conjetura, es un análisis, es un comentario. Pero yo quise compartirlo porque pudiese ser que muestre alguna realidad. Verso 11, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Según todo lo que vengo comentando, ahora veamos estas preguntas. ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias. Después de todas las ideas que Pablo está planteando, está diciendo, si alguien tiene aquí ganas de pelear, o ganas de discutir, o ganas de contender, no tenemos esa costumbre. O sea, no vamos a entrar en discusiones innecesarias. Ahora, eso no significa que no hay que defender la verdad de Dios. Estamos hablando de temas de ética, estamos hablando de temas de roles. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto y ya voy, hermanos, cerrando. Solo el Evangelio puede restaurar en el hombre el diseño de Dios. Ambos tienen la misma dignidad en el matrimonio, en la comunidad de fe. Ambos son hechos a la imagen de Dios. Es importante lo que pasó en la creación, según Pablo, tanto a la hora de enseñar y predicar, como a la hora de ejercer el rol en medio de esa comunidad y como a la hora de llevar el rol en el matrimonio. Pero cumpliendo juntos nuestros roles, reflejaremos la gloria de Dios. Y como nosotros vemos la centralidad del Evangelio en todo esto. Hermanos, esto no se trata del velo, no se trata de la cabeza descubierta, no se trata de la cabeza cubierta en nuestro contexto, sino que se trata de que la iglesia refleje en su adoración, en su conducta, en su orden, la dependencia mutua y la gloria de Dios revelados en Cristo. Por eso lo que parecen pequeños detalles no son pequeños detalles, son grandes detalles. Y si no cuidamos esos pequeños detalles, poco a poco se va minando el diseño de Dios hasta que la iglesia no es un reflejo visible de las cosas invisibles de Dios. Pastor, es que usted sí, con este punto usted sí es riguroso. Pastor, es que ¿por qué esto no se hace así? Pastor, es que porque es el diseño de Dios. Porque es el diseño del huerto que debe ser restaurado por la obra del Evangelio en nosotros. Ahora, Pablo evita dos extremos. Pablo evita la superioridad masculina orgullosa, como que yo soy superior. No, porque él dice, ambos dependen el uno del otro. Y Dios, de ustedes proceden de Dios. Dios los hizo.
Pablo elimina las diferencias entre hombre y mujer. Pablo no elimina las diferencias entre hombre y mujer en sus roles, porque sí somos distintos. Los hombres no pueden dar a luz, las mujeres sí. Según la naturaleza, no estoy hablando de todo el tipo de cirugías y cosas que ha hecho el hombre para atentar contra este diseño. No estoy hablando de eso. Dentro del diseño de Dios existe distinción, complementariedad, se complementan, y una dependencia mutua. Entonces, el hombre depende de la mujer, son diferentes, roles distintos, pero él depende de ella depende de él. Se complementan, dependen el uno del otro. El evangelio restaura el orden, porque cuando en el huerto entró el pecado, la relación entre el hombre y la mujer se distorsionó toda, se distorsionó. Y hoy se sigue distorsionando a través de posturas ideológicas, se sigue distorsionando, pero el evangelio restaura ese orden. Restaura el orden de la creación. Una mujer sabia que edifica su casa, que es ayuda idónea, y un hombre fiel, amoroso, servicial, amante, cuidador, protector, maestro, pastor en su casa. En Cristo, hombres y mujeres tienen igual valor delante de Dios, pero eso no elimina el diseño ni las responsabilidades dadas por Él. Hermanos, el evangelio forma un pueblo que aprende a someter incluso sus libertades personales, sus preferencias personales por amor al orden, por amor al testimonio y por amor a la edificación de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, debe reflejar con humildad el diseño y orden de Dios, viviendo en dependencia mutua, reverencia y unidad para la gloria de Él. CCAJ Moravia, como iglesia hoy, debemos buscar reflejar su gloria a través de la verdadera adoración. Y esa verdadera adoración se llevará a cabo únicamente bajo el diseño que refleja la gloria de Dios en medio de nosotros a través de lo visible. Así se lleva la verdadera adoración. Debemos mostrar al mundo con nuestra manera de vivir el diseño original que Dios desarrolló en el huerto. Como iglesia debemos velar por estas cosas. Pero quiero decirle algo más importante. En el matrimonio, en la comunidad de fe, la única forma de que esto suceda es por medio del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que escudriña las Escrituras, una iglesia que busca a Dios todos los días, que busca honrarlo, que busca cumplir su voluntad, que busca vivir para su gloria. Así. Y mis hermanos, en sus matrimonios, esta figura debe estar. Porque de lo contrario, toda la distorsión se va a llevar a cabo ignorando las verdades del Evangelio. Somos responsables como iglesia de cuidar este diseño, de reflejar la gloria de Dios al mundo y vivir para Él todo el tiempo. Es una responsabilidad de todos nosotros. Este sermón no es tan reflexivo, no es tan consolador para nosotros, pero es sumamente instructivo. Nos está diciendo cómo nosotros debemos caminar como iglesia para la gloria de Él.